Sí, Jesús, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Jesús, muchas gracias por estar aquí y además deseosos de escuchar cuál es tu valoración de lo sucedido en lo que se ha firmado ya entre Irán y Estados Unidos, tregua, acuerdo, algo definitivo. ¿Cuál es la valoración de esto que va sucediendo? Jesús, por favor. Sí, bueno, primero que nada, decirle a la gente que lo que se ha anunciado no es un acuerdo de paz, es apenas una tregua que durará 60 días y es un tiempo en el cual las dos partes estarán dando muestras de confianza al otro. Es decir, uno muestra un gesto, el otro le corresponde y van relajando las tensiones. Hoy, por ejemplo, 18 de junio de 2026, el Comando Central de los Estados Unidos acaba de anunciar que termina con el bloqueo. Se mantendrán las fuerzas ahí, en las mismas regiones donde estaban en el Océano Índico, pero dicen, ya no vamos a molestar a los iraníes. Toda embarcación que vaya o venga procedente de puertos iraníes podrá transitar libremente. Entonces Irán dice, bueno, pues entonces en el estrecho de Hormuz, excepto barcos de Israel y excepto barcos militares, todos los buques comerciales, los portacontenedores, pueden pasar a partir de este momento con el control y la supervisión de Irán. Y entonces van dándose muestras de que van a acceder, y una vez que generan estas muestras de confianza, al cabo de 60 días, entonces ya al evaluar si efectivamente cumplieron las partes con el acuerdo escrito en este memorándum de 14 puntos, por eso se llama memorándum de entendimiento, entonces procederían en una segunda etapa a firmar el acuerdo. Y esto es muy importante porque prácticamente Donald Trump, que tanto criticó a Barack Obama con este acuerdo de 2015 que Trump abandonó en el 2018, pensando que Estados Unidos era demasiado superior a Irán militarmente hablando, porque en el papel, Julio, en términos de gasto militar, Estados Unidos es 100 veces o más superior a Irán, 100 veces, pero luego eso no se pudo traducir en superioridad militar ya en el campo de batalla, y mientras Estados Unidos estaba acabándose el arsenal, Irán no soltaba el ritmo ni la capacidad para contragolpear a Estados Unidos, a Israel y a los vecinos del Golfo, desde donde Estados Unidos ejecutó ataques en contra de la República Islámica. Entonces, ¿qué pasa con este memorándum? Pues sienta las bases para evitar el colapso de la economía, porque efectivamente los precios del petróleo ya no se podían mantener de manera superficial bajos, porque la reserva de petróleo de Estados Unidos se estaba gastando y porque en los mercados europeos la contracción también de la venta y de la fluidez del gas procedente de Qatar, pues no podría, se estaba terminando, no podía circular por el cierre del estrecho de Hormuz. Así que se cumplió la profecía, Julio, el estrecho de Hormuz resultó ser más peligroso que una bomba nuclear que Irán pudiera crear, y sobre todo el hecho de que Estados Unidos nunca estuvo dispuesto a pagar el precio en vidas humanas para poder abrir el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, bueno, pues lo que Irán ha demostrado es que efectivamente la paz se consigue a través de la fuerza, que era la frase de Pete Hegseth, del ministro, el que yo le llamo ministro o secretario de Crímenes de Guerra, que en realidad es secretario de Defensa, que al final se le invirtieron, ¿no? Los crímenes que han cometido en la región, pues no quedaron impunes y ahora tendrán que pagar un alto costo económico, un alto costo diplomático y un alto costo político que quizás se le traslade también al terreno interno, Julio. Jesús, en el terreno estratégico y táctico de las guerras, estamos en presencia de la utilización del caos económico generado por el cierre del estrecho de Hormuz como una forma de complementar o superar la desventaja militar tradicional. Sin duda, pero es que además el hecho de que Irán desarrollara con su propia ciencia, su propia tecnología bélica, y que no dependiera de terceros actores, o por lo menos no abiertamente, como por ejemplo la dependencia que tiene Israel de Estados Unidos o la dependencia que tiene Ucrania de Europa, no es una dependencia que tenga, por ejemplo, Irán de Rusia o de China, o por lo menos no se manifiesta públicamente. El hecho de que los iraníes pues tengan centros de investigación, pero que además hubieran pensado y hubieran planeado durante 20 años el esconder sus depósitos de misiles en las montañas de Yazd, que hicieran de la topografía pues un elemento a su favor para el conflicto asimétrico, y que además también tuvieran lanzaderas móviles, es decir, muchos insumos de
barata producción, de fácil movilidad, pero también de alta efectividad, eso le da fuerza para el cierre del estrecho de Hormuz, pero también el hecho de tener al alcance las bases militares de Estados Unidos y no solamente amenazar, Julio, pero además actuar, y el hecho de que los países de Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, sintieran el precio de su participación que en apariencia pretendieron esconder, como lo hicieron en la guerra del Golfo contra Saddam Hussein y después, o en la primera guerra del Golfo contra Irán utilizando a Saddam Hussein, o en la guerra contra Afganistán, en donde ellos solo ponían el dinero, ponían el territorio para que Estados Unidos pudiera golpear a esos países vecinos a contentillo sin tener represalias. El hecho de que Irán haya atacado puertos, haya atacado aeropuertos, bases militares de Estados Unidos y alguna que otra vía disuasiva de los países del Golfo, pues esto es un aviso muy importante de que las consecuencias podrían ser perennes, sobre todo, Julio, cuando Estados Unidos, de la mano de Israel, empezaron a atacar las plantas desalinizadoras de agua y que los iraníes anunciaron que iban a responder de manera proporcional. Esto, bueno, pues te habla de que si los países del Golfo dependen entre un 90 y 100% de la desalinización del agua y estas plantas están al alcance de los misiles iraníes, mientras que para Irán el que le destruyeran sus plantas desalinizadoras y potabilizadoras de agua, como lo estuvimos observando, solo representan el 3 al 5%, pues me parece que a largo plazo perdían estas petromonarquías y al perder las petromonarquías se podría considerar un derrumbe potencial, hipotético, pero potencial, de la economía que sustenta la globalización que nos mueve hoy en día. Y prácticamente lo que yo señalo, la horizontalización del conflicto, dicen que el que mucho abarca poco aprieta y Estados Unidos abarcaba bastante. Entonces el hecho de que Irán hubiera empezado a atacar, porque la verdad es que el cierre del estrecho de Hormuz, Julio, es, digamos, la última consecuencia. El hecho de que el plan A, B, C, D, E, F, G consistiera en ir atacando lo más cercano, en ir castigando las bases desde las cuales Estados Unidos atacaba, y el hecho de ir a cazar a los pilotos y a los aviones desde los cuales atacaron a Irán, eso me parece que le dio un poder disuasivo muy importante que hizo creíble que cuando Irán amenazó con tirarle a los centros energéticos de gas y de petróleo, pero principalmente a las plantas desalinizadoras de manera horizontal, pues al hacerlo creíble, ya disuadió y desincentivó para que el gobierno de Estados Unidos redujera, digamos, el ritmo de los ataques y el hecho también de que los iraníes no dejaran de atacar constantemente y que pues hicieran racional las contrarrespuestas, los contraataques que hacían y dijeran, podemos aguantar así 10 años atacando todos los días. Bueno, pues eso nos habla de que la estrategia finalmente funcionó. El cierre del estrecho de Hormuz es como el resumen de todo lo que Irán sí hizo bien en el conflicto asimétrico, empezando por la producción de su tecnología y por el esconderla y distribuirla de manera estratégica para no perder su capacidad de contragolpe, lo que hizo creíble que pues por el estrecho de Hormuz se perdiera muchísimo por parte de Estados Unidos, y el mismo Trump lo reconoció el 17 de junio en Versalles y dijo, es que realmente podríamos estar tirando bombas sobre sus cabezas y esto pues nunca lo íbamos a lograr abrir. Finalmente, bueno, pues una contradicción más, pero es resultado de muchas fichas que los iraníes fueron haciendo bien y de mucha paciencia estratégica que demostraron tener, Julio. Bien, Jesús, el factor Israel. El propio vicepresidente Vance ha hecho críticas a dos ministros del gobierno de Israel, de Netanyahu, por atacar a su único aliado, dice, por el acuerdo con Irán. Y también se ha señalado que en Israel consideran que fue una capitulación catastrófica la que hizo Estados Unidos respecto a Irán. ¿Qué esperar de ese factor Israel y qué tanto podría llegar a descarrilar el acuerdo, o bien que esto afecte sustancialmente a la fuerza de Israel tal como la hemos conocido hasta ahora? Querido Julio, es una súper pregunta que nos llevaría todo el programa a responder en su justa dimensión, pero en resumidas cuentas, creo que en Israel no subestimaron la capacidad de fuerza de Irán. Si algo tienen bien los israelíes y muy desarrollado, a diferencia del resto de países en Occidente, es la capacidad de espionaje, la tecnología que han desarrollado para espiar al adversario o hasta los propios aliados, y el hacer un análisis cuantitativo de las capacidades que tienen los otros. Y justamente por esto,
los israelíes desarrollaron también una capacidad de persuasión muy importante en la cual solo le informaron parte de lo que había del otro lado del espectro. Y Donald Trump, que es desorganizado, soberbio, ignorante, impulsivo, pero sobre todo soberbio, y que confiaba en las capacidades militares del propio Estados Unidos y de Israel, pues lo convencieron de entrarle a una muy desafortunada guerra sin experiencia en la conducción de una, pero además sin la organización previa que se requiere. Y es que Benjamín Netanyahu, Julio, que tiene siendo primer ministro, bueno, fue primer ministro de Israel en el 97, el 98, y que después tomó la primera magistratura de Israel en 2009 y hasta la fecha, con una salvedad en 2022 de un año aproximadamente, Benjamín Netanyahu ha dicho que su misión en la vida es ver de rodillas a Irán. Y se habla de la teoría del babuino de la Casa Blanca, un presidente de Estados Unidos que estuviera dispuesto a afrontar el costo político de cargar con el peso de una guerra contra Irán, porque precisamente al tener claro la capacidad bélica de Irán, al tener claras sus capacidades materiales y la complejidad que sería para Israel enfrentarse en una guerra solo contra Irán, pues necesitaban que desde Estados Unidos algún presidente estadounidense estuviera dispuesto a hacerlo. Y mira, Julio, casualmente en estos días de la tercera semana de junio de 2026, ha habido declaraciones de Anthony Blinken y de la misma Hillary Clinton, ambos con su experiencia de secretarios de Estado, uno con Biden y el otro con Barack Obama, de esta presión tan intensa por parte de Benjamín Netanyahu para que en algún momento Estados Unidos aceptara ir a una guerra por Israel en contra de Irán. Y yéndonos más atrás, pues también el mismo, gente cercana a George Baby Bush, a W. Bush, que esta presión de Netanyahu ha sido incesante, solo que en aquel momento no tenía el peso político que tiene ahora. ¿Qué pasó? Pues se encontraron con Donald Trump pensando, él sí, subestimando las capacidades materiales de Irán, se lanza una guerra de la mano de Israel y con esto Benjamín Netanyahu mataba 3 pájaros de un solo tiro. El primero, quitarse a un rival existencial para Israel que le evita la expansión a contentillo y materializar la idea del gran Israel, que parte de una visión de expandir completamente las fronteras geográficas de Israel, que iría por parte de Turquía, por una parte de Arabia Saudita, por una parte de Irak, por todo Siria, todo Jordania, todo Líbano, todo Palestina y parte del Sinaí egipcio, es decir, una cantidad enorme de países, pero en estos momentos solo Irán es capaz de hacerle frente. Entonces, primera cosa que quería Netanyahu hacer es que Estados Unidos cargara con el costo de todo esto, como efectivamente lo demostró The Wall Street Journal y The Washington Post, y también lo publicó The New York Times, que Israel gastó la mitad en la defensa del propio Israel en la guerra con Irán de lo que gastó Estados Unidos por Israel en una guerra que Israel incentivó a Estados Unidos a ir. Es decir, si lo ponemos al revés, Estados Unidos gastó el doble de dinero y de arsenal defendiendo a Israel que Israel mismo en su propia defensa. Entonces, el costo quedó claro que lo asumió Estados Unidos. En segundo lugar, dijeron los israelíes, Irán queda mermado, nos quitamos a alguien que nos puede bloquear la expansión territorial, pero finalmente no lo lograron. En segundo lugar, querido Julio, y no menos importante, la corrupción y el problema de corrupción que circula alrededor de Benjamín Netanyahu ha desviado la atención con los conflictos existenciales, el genocidio en Gaza, lo que están haciendo con la doctrina de Ahiyya en el Líbano y robándose el 20% del territorio libanés, y la guerra con Irán, pues ha pospuesto que la Fiscalía de Israel le llame a cuentas a Benjamín Netanyahu, con lo cual Benjamín Netanyahu hacía malabares con sus coaliciones partidistas para mantenerse en el poder y que no se le fuera a desbaratar la coalición de gobierno, porque entonces sí tendría que rendir cuentas independientemente de que estuvieran en guerra o independientemente de la operación en Gaza o en el Líbano. Y en tercer lugar, la popularidad del primer ministro de Israel se empezó a ir para abajo. Entonces, en la medida que se empezó a ir para abajo, aplicó lo que decimos en México, la vieja confiable, y la vieja confiable es decir que los palestinos son terroristas, decir que el Hezbollah amenaza a Israel y decir que Irán le va a aventar bombas nucleares a Israel, y entonces volver a tener esta legitimidad ante el electorado para que, bueno, pues la guerra en Irán le salvara la popularidad, la vida política, pero también la vida en libertad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el impredecible Trump finalmente, así como de manera efusiva se lanzó al ataque para apoyar a Israel y le defendió con todo, asimismo
pues lo abandona, porque la sobrevivencia política de Netanyahu es a partir de la guerra contra Irán, siempre y cuando Estados Unidos asuma el costo. Pero para Donald Trump significa la muerte política, porque la guerra es impopular. Así como en Israel el 80% de los israelíes aceptaban la guerra contra Irán, en Estados Unidos hasta el 70% de los votantes la rechazaban, y los niveles de aprobación de la gestión de Donald Trump, de acuerdo a Ipsos, Gallup y YouGov, es solamente el 34%, querido Julio, con lo cual, a todas luces, Trump sabemos que va a perder la elección intermedia en la Cámara de Representantes. Aquí la incógnita es por cuánto va a perder también en el Senado, y si el margen en el Senado es lo suficientemente alto, se arriesga a un juicio político y a terminar su administración, si las cosas se dan, en una cárcel, o por lo menos defendiendo su libertad por pues la cantidad de delitos y de faltas administrativas que ha cometido durante su presidencia. Así que lo que vimos con la firma en Versalles es el elegante anuncio de una firma de capitulación disfrazada de acuerdo de entendimiento, Julio. Híjole. Jesús López Almejo, muchas gracias por este análisis, por este contexto. Gracias, y bueno, pues esperemos a ver qué es lo que viene en este mismo tema y en los otros que se le vayan ocurriendo al disparador, francotirador Donald Trump. Jesús, muchas gracias como siempre. Gracias, querido Julio. Aquí nada más hay que cruzar los dedos para que no se le venga encima a México, a Cuba y a Colombia, porque parece que para allá están apuntando los nuevos objetivos, Julio. Fuerte abrazo. Sí, Jesús, gracias por todo. Ya platicaremos. Gracias. Hasta pronto. Abrazote.